Muy bien, el siguiente problema es un ejercicio de razonamiento matemático y el enunciado dice, si la aorta, cuyo diámetro se define como D sub A, se ramifica en dos arterias de igual tamaño con un área combinada igual a la de la aorta, ¿cuál es el diámetro de una de las ramas? Y acá nos dan cuatro opciones. Opción A, raíz de D sub A. Opción B, D sub A dividido entre raíz de 2. Opción C, dos veces D sub A. Y opción D, D sub A dividido entre 2. Para resolver este problema, primero que nada tenemos que leer muy bien el enunciado. Fíjense ustedes que nos están diciendo que el área de la aorta es igual a la suma del área de las dos ramificaciones. ¿Ok? Es igual a la suma del área de las dos ramificaciones. Nos están preguntando el diámetro de una de las ramas. Fíjense ustedes que las dos ramas o las dos ramificaciones tienen el mismo tamaño. Las dos ramificaciones tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, tenemos que encontrar ese diámetro de las ramificaciones, que las dos ramificaciones van a tener el mismo diámetro. Estamos hablando de arterias, entonces la arteria, nosotros la podemos tomar, el área superficial de una arteria, como un círculo. Entonces vamos a tener que el área de la aorta va a ser el área de un círculo y el área de las dos ramificaciones también va a ser el área de un círculo. Entonces fíjense ustedes que nos están diciendo que el área total de la aorta, es decir, A sub A, voy a colocarlo así, el área de la aorta es igual a la suma de las dos ramificaciones, es decir, el área de la ramificación uno más el área de la ramificación 2. Simplemente pongo A sub R porque las dos ramificaciones tienen el mismo tamaño, por lo tanto el área de las dos va a ser la misma. Como tengo dos términos semejantes al lado derecho, yo esto lo puedo expresar entonces como un producto, es decir, puedo decir que el área de la aorta es igual a dos veces el área de las ramificaciones. Ahora, una cosa importante, fíjense ustedes que el área de un círculo, pues simplemente se define como pi por r cuadrado. Entonces sería el área de la aorta, sería pi por r sub a, que es el radio de la aorta, elevado al cuadrado. Y eso tiene que ser igual entonces a dos veces el área de la ramificación, es decir, dos veces pi por r sub r al cuadrado. R sub R es el radio de la ramificación. Pero fíjense ustedes que nos están preguntando el diámetro de una de las ramas. No nos están preguntando el radio. Entonces, esta expresión que está aquí en verde, esta expresión, nosotros la tenemos que dejar en términos del diámetro. ¿Ok? En términos del diámetro. Recordemos que el radio, esto está muy grande, recordemos que el radio es igual al diámetro dividido entre 2. Entonces, en donde yo vea un radio, lo que hago es colocar el diámetro dividido entre 2. Ok, es decir, yo puedo expresar esto, nada más déjenme borrar esto. Yo puedo, yo puedo expresar, yo puedo expresar la relación o la ecuación que tengo resaltada en color verde como que pi por, en vez de r sub a, lo que voy a poner es d sub a dividido entre 2, todo esto al cuadrado. ¿Ok? En donde haya R pongo el diámetro dividido entre 2. ¿Ok? Al lado derecho hago lo mismo. 2pi, aquí sería el diámetro de la ramificación dividido entre 2, todo esto elevado al cuadrado. Y esta potencia que está aquí y esta otra afectan a los dos valores que componen la fracción. Es decir, ese 2 afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, para simplificar un poco esto, yo podría decir que pi d sub a al cuadrado, pues es d sub a al cuadrado, dividido entre 2 al cuadrado, pues es 4, ¿no? Eso tiene que ser igual a 2pi y pues con este otro miembro lo mismo, ¿verdad? Simplemente distribuyo esa potencia en los dos miembros de la fracción, tanto el numerador como el denominador. Entonces me quedaría 2pi multiplicado por d sub r al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí pasan varias cosas. Fíjense ustedes que este pi se me simplifica con este pi.
Ujú. Y este 2 se me simplifica con un 2 de acá. Recuerden que 2 esto yo lo puedo expresar como 2 por 2, ¿verdad? Entonces, el 2 que está multiplicando al pi se me simplifica con un 2 de acá. Entonces, esto yo lo puedo expresar ya de manera simplificada. Lo puedo expresar simplemente como d sub a al cuadrado dividido entre 4. Y eso tiene que ser igual a d sub r al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Ahora, por la propiedad de la igualdad, yo lo que hago es despejar este término que está aquí. Despejo dr al cuadrado, que es lo que estoy buscando. Fíjense ustedes que me están preguntando a mí el diámetro de una de las ramas. Fíjense ustedes que d sub r es el diámetro de las ramificaciones. Entonces, lo que hago es despejar d sub r. Para ello, lo que hago es aplicar la propiedad de la igualdad. Lo que le hago a un miembro de la ecuación, se lo hago al otro. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros por 2. Multiplico el miembro de la izquierda por 2 y multiplico el miembro de la derecha por 2. Sucede entonces que este 2 se me simplifica con este 2 y este 2 se me simplifica con el 4. Recordemos que ese 4 yo lo puedo expresar como 2 por 2. Entonces, ese 2 se me simplifica con un 2 del denominador y esto entonces me va a quedar simplemente como que el diámetro de la aorta al cuadrado dividido entre 2 tiene que ser igual al diámetro de la ramificación al cuadrado. Y de nuevo, aplicando la propiedad de la igualdad, am, lo que hago es meter todo en una raíz cuadrada. Entonces, metemos esto en una raíz cuadrada y el término de la derecha también lo metemos en una raíz cuadrada. Recordemos que la raíz pues tiene índice par, ¿no? Entonces aquí van a pasar cosas. Este índice 2 de la raíz se me simplifica con esta potencia. Y lo mismo sucede acá. Este índice 2 de la raíz se me simplifica con esta potencia. Entonces, ya de manera simplificada vamos a tener que d sub a dividido entre la raíz cuadrada de 2 es igual a d sub r. Es decir, que el diámetro de la ramificación es igual a el diámetro de la aorta dividido entre la raíz cuadrada de 2. Es decir, la opción correcta sería la opción B.